Entonces, vamos a dar ya inicio a, a la sesión. Muy buenos días, bienvenidas a la clase de informática básica del primer semestre. Vamos a trabajar en esta ocasión. Tenemos la guía, esta es la guía con la que nos hemos comprometido a trabajar. En la guía se encuentra la explicación del microcurrículo y el módulo de informática básica y la explicación de las actividades a realizar en la jornada y los trabajos a realizar durante el curso. Para eso, pues, estamos en esta videoconferencia. Vamos a desarrollar en toda la jornada unas temáticas: el uso de software, saber escribir, diseñar, editar, graficar, animar, modelar, hojas de cálculo y simular; el uso de tecnologías en dispositivos móviles para la computación en la nube, los sistemas de información y comunicación; y vamos a explicar la lectura de un documento, la realización de un resumen. Vamos a realizar una encuesta y presentar la información y participar en los foros. En eso va a consistir nuestro encuentro. Vamos a también ustedes tienen la posibilidad de comunicarse conmigo a través del WhatsApp, siempre, 315-275-2574, y también tienen la posibilidad de trabajar conmigo en lo que tiene que ver con el correo electrónico. Se pueden comunicar conmigo por correo electrónico a gomez@umariana.edu.co. Estos fueron los links que yo les he compartido siempre. El microcurrículo, pues usted ya creo que le han pegado su revisada, tiene su descripción, la justificación, lo más importante, qué es lo que vamos a evaluarles y cuáles son sus resultados de aprendizaje. En este caso, reconocer la importancia de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gestión escolar, y aplicar las TIC que facilitan la conexión entre estudiantes, docentes, investigadores y otros profesionales miembros de la comunidad en tiempo real, como suele ser en las comunicaciones análogas o diferidas a través de diversos canales. Entonces, digamos que vamos a tener dos unidades. La primera unidad es cómo utilizar o cómo hacer uso de las TIC para sintetizar, presentar, evaluar la información. Y la otra pregunta sería cómo conectarse y comunicarse con los diferentes miembros de la comunidad universitaria y cómo trabajar con ellos a través de diferentes plataformas. El ejercicio, pues, he tratado de hacerlo muy práctico con ustedes. Vamos a mirar primero las actividades que vamos a desarrollar. Muy bien, ya una persona más se ha integrado, ya ha activado el curso. Ya estamos 13 personas acá, me parece muy bien. Bienvenidos las personas que acaban de llegar. Entonces, permítanme explicar las actividades que vamos a desarrollar. Si tienen alguna duda, no duden en prender el micrófono y participar. ¿Listo? Bueno, ya estamos 12 personas ya activadas en el clase. Eso está muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar las actividades que tenemos. Entonces, yo les dije que habíamos creado dos unidades. La primera unidad se llama manejo de información y la segunda unidad es comunicación por medio de TICs. Vamos a hacer la primera unidad, que es manejo de información. Para esto, tenemos una pregunta. Esto es un foro, ¿no? Este foro es para contestar una pregunta que es acerca de cuáles son las herramientas tecnológicas que usted utiliza. Para contestar esta pregunta debes conocer los elementos tecnológicos con los cuales cuentas, por ejemplo, el computador, el móvil, la tableta y otros artefactos que ustedes tengan. Y después de esto, listar los programas que tú manejas y que podrías clasificarlos entre correo electrónico, procesador de texto, hoja electrónica, redes sociales. Bueno, entonces,
Esta, este, pregunta, como ustedes la miran aquí, perdón, esta pregunta eh, la vamos a contestar el día de hoy, ¿sí? Es muy sencilla. Ustedes tienen que contestar qué elementos tecnológicos manejan y qué programas manejan. O sea, el correo electrónico, el procesador de texto, la hoja electrónica, pero con nombres propios, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, yo tengo cuenta en Facebook, en LinkedIn, entonces yo puedo colocar esas redes sociales, ¿no? En hoja electrónica yo manejo Excel, manejo, eh, Tableau, manejo diferentes Power BI. Bueno, en procesadores de texto yo manejo Word, manejo WordPad, bueno. Y correo electrónico, pues yo tengo correo electrónico en Hotmail, tengo correo electrónico en Gmail. Entonces, todas esas cosas usted las puede listar, ¿no? Yo tengo computador, tengo celular, tengo tableta, ¿sí? Estos son los dispositivos con los que cuento en mi casa. Para contestar a esta pregunta, bueno, aquí a la pregunta, ¿no? Bueno, y les parece que esto lo hagamos el día de hoy. Entonces yo concibo que el día de hoy mmm, podemos perfectamente contestar esta pregunta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, es como decir un foro donde ustedes llenan y colocan lo que ustedes están utilizando. ¿Listo? ¿Perfecto? Bueno, entonces esta actividad es la que vamos a realizar el día de hoy. Y entonces vamos a mirar la otra actividad que es el manejo aplicado de la información. Esta sí ya es diferente. Esto aquí ya lo van a mirar. Editar. Bueno, como ustedes miran, aquí está manejo aplicado de la información. El objetivo es aplicar los pasos del Big 6 para resolver una pregunta-problema y a través de un procesador de texto hacer la presentación de la respuesta a la pregunta. ¿Colombia está preparada en tiempos de pandemia COVID-19 para trabajar de manera virtual en todas las escuelas? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes problemática. Para leer, ustedes tienen un documento que se llama Estrategias de Fortalecimiento de las TIC. Es un documento muy bueno que me lo entregaron recientemente a mí porque estamos haciendo un trabajo de investigación para mirar cómo van a responder las escuelas a partir de este lunes en adelante hasta aproximadamente julio o agosto, porque esto de la pandemia se está demorando un poquito y lo del aislamiento social está demorado un poquito. Entonces, vamos a mirar cuál es la capacidad que tiene Colombia de responder a esto. En este libro, les voy a mostrar el libro. Este libro contiene unos capítulos. Entonces, hay una introducción, oportunidades, amenazas para el fortalecimiento de las TIC en instituciones educativas en Colombia. Entonces, aquí aparecen unas oportunidades, ¿no? Y acá, en la parte de abajo, aparecen unas amenazas, ¿no? Y posteriormente vienen unas fortalezas y debilidades de las instituciones educativas en la parte de comunicación, y aquí viene unas estadísticas donde mencionan la posibilidad de trabajar con tecnologías que tienen aquí en Colombia las instituciones educativas y cuál es el acceso que hay hacia los diferentes niveles de uso del material y los computadores, ¿no? Es una muy buena información la capacidad que hay de instituciones conectadas, ¿no? En esta parte, eh, cuántas están conectadas y cuántas no, y en la región pacífica, que son las más
digamos, mire, por ejemplo, en Nariño, las sedes territoriales que cuentan con computadores son 694, en Pasto 17, ¿sí? Y, y, y aquí hay datos que les pueden ayudar para dar respuesta a esa pregunta, si tenemos o no tenemos las posibilidades de conectarnos. Aquí viene al final las estrategias que se proponen para hacer uso de las tecnologías aquí en Colombia. Entonces, este estudio es bien interesante para que ustedes lo lean, y con ese estudio, leer el documento, realizar un resumen y presentar un archivo en Word con normas APA y con tabla de contenido, y para ellos tener en cuenta el video sobre el uso de Word y el material de las normas APA. Entonces, para esto, yo les tengo un video de explicación de cómo se hace un resumen. No sé si con ustedes esto lo vimos en, educación a distancia. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de", o "el autor del texto dice que". Tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Bueno, entonces en eso consiste, en esto consistía el video, cómo hacer un resumen. Entonces recuerden que tenemos 38 páginas, el máximo de páginas serían 7 y el mínimo serían 4. 4 páginas de resumen, ¿sí? Sin cortar la portada y la tabla de contenidos. Entonces yo sé que usted en estos momentos me va a preguntar cómo se hace una tabla de contenidos. Entonces les voy a hacer un ejemplo. Voy a abrir un documento y voy a crear, en el documento voy a crear una tabla de contenidos. Entonces, bueno, aquí voy a... Se supone que estoy en Word y se supone que, digamos que tenemos aquí un título, aquí tenemos un texto, de prueba. Bueno, es un texto de prueba. Lo estoy colocando aquí para que
ustedes lo miren. Supongamos que tenemos este texto de prueba. No sé. Bueno, aquí tenemos un subtítulo, ¿no? Aquí tenemos un subtítulo. En la parte de abajo, perdón. Voy a colocar aquí este. Control C, Control V, Control V, Control V. Bueno, por acá tenemos otro título, otro tema, Control V, y un subtítulo. Entonces acá le voy a colocar el título 1, subtítulo 1, 1, y acá voy a colocar título 2, y acá subtítulo 2, 2. Bueno, y así sucesivamente yo puedo colocar otros títulos, ¿no? Bueno, aquí control V, control V, control V, control V. Bueno, acá un título 3. Título 3, bueno. Y control V, control V, control V, control V, control V. Y acá un subtítulo. Subtítulo 3, listo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, yo tengo este texto. Y yo a este texto le voy a colocar, le voy a hacer tabla de contenido. Entonces, para hacerle la tabla de contenido, lo primero que yo hago es seleccionar los títulos. Yo selecciono aquí los títulos y en la parte de arriba aparece título 1, título 2, título 3. Aquí uno busca, aquí uno busca los diferentes títulos que existen. En este caso, pues yo tengo título 1 y título 2. Entonces voy a utilizar este título 1, ¿no? Le cambio el color y el tipo de letra. Entonces aquí le digo Tiny Roman 12, de acuerdo a las normas APA, y le coloco negrilla, ¿no? Y esto, como es un título, va centrado. Como es un título, va centrado. ¿Listo? Bueno, vamos al subtítulo. Entonces, este es un subtítulo. Entonces, yo a este subtítulo le coloco título 2, ¿no? Le cambio el tipo de letra, Tiny Roman 12, negrilla, y el color negro. ¿Listo? Y ahí me ha quedado el subtítulo 2, subtítulo 1. Aquí hay otro título que es el título 2, entonces a este le coloco título 1, acá en el estilo, le cambio el tipo de letra, y lo centro. Lo centro, doy un enter aquí, y entonces a este también no le cambié el tipo de letra ni el color. Voy a colocar el cambio el color. Título 2. Y acá hay un subtítulo, que es el subtítulo 2, le coloco título 2 y también le cambio el tipo de letra y el tamaño y el color. Time New Roman 12. Bueno, listo. Hasta ahí vamos colocando títulos y subtítulos. Aquí, este es título 3, entonces esto va centrado, con negrilla y con color negro, y el tipo de letra Time New Roman 12. ¿Listo? Ya. Y acá viene el subtítulo 3, viene con negrilla. Perdón, no le he colocado se le coloca el título 2 acá en los estilos. Esta es la barra de estilos. Se coloca negrilla, color negro, y el tipo de letra Tiny Roman 12. Bueno. Entonces, supongamos que aquí tenemos
aquí tenemos, me había olvidado de cambiarle el color de letra acá. Aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos ya un texto con títulos y subtítulos. Ahora lo que vamos a hacer es insertar una página. Entonces uno se ubica y con control enter uno inserta una página. Control enter para insertar una página. O se le da clic en insertar página. Insertar página en blanco. Yo pues manejo siempre control enter. Entonces, control enter, perdón. Control enter. Entonces aquí ya estoy aquí y quiero insertar la tabla de contenido. Entonces uno puede insertar la tabla de contenido de la siguiente manera, ¿no? Diseño de página, insertar. Diseño de página, referencias. Bueno, aquí en referencias, si uno le da clic en referencias, encuentra tabla de contenido. Entonces uno le da clic aquí en tabla de contenido y uno escoge la tabla que uno quiere colocar. En este caso, vamos a poner esta. Y como ustedes se dan cuenta, ya nos aparece automáticamente la tabla de contenido de los temas. Esa es la forma como uno puede colocar la tabla de contenido de manera automática. Otra situación, por ejemplo, aquí yo quisiera colocar una normas APA. Entonces yo puedo insertar una cita. ¿Cómo se inserta una cita? Entonces uno llega, coge y dice agregar una nueva fuente. Aquí en referencias uno le da agregar una nueva fuente. Entonces uno le da clic ahí, escoge el autor, voy a colocar Ministerio de Educación Nacional, MEN. Como es autor corporativo, uno le da clic aquí, MEN. El título, digamos que la Ley General de Educación. ¿No? Ley General de Educación, el año 1994, ciudad Bogotá, Ciudad Bogotá, editorial, editorial, pongámosle Ministerio de Educación Nacional. ¿No? Y uno le da clic en aceptar. Aquí, aceptar. Y como ustedes se dan cuenta, aparece la referencia bibliográfica acá. Voy a hacer otro ejemplo con mi nombre. Entonces voy a ubicarme por aquí, supongamos que aquí estoy, me ubico ahí, ahí voy a insertar una cita nueva. Entonces coloco aquí la cita, agregar nueva fuente, entonces autor, el autor tiene que ir primero el apellido y después el nombre. Entonces va Gómez, Álvaro. Ese es el autor, ¿no? Gómez Álvaro. Título del libro, Evaluación de la estructura curricular polémica. De la Facultad de Educación. La Facultad de Educación. Aquí se me fue. Año 2000. ¿Qué fue esto? 2014. 2014, Ciudad San Juan de Pasto.
Editorial Española. Editorial Española. Y le doy clic en aceptar. Entonces miren que ahí apareció Gómez 2014. Entonces, al final, yo puedo insertar la referencia bibliográfica, la bibliografía. Uno le da clic aquí en bibliografía, le da clic y ahí ya aparece la bibliografía con normas APA. Pregunto, ¿cómo miraron este ejercicio? ¿Están conmigo? Sí, profe. Bueno, este ejercicio también ustedes en la plataforma lo van a mirar aquí en cómo realizar tablas de contenido y ya les voy a subir un Hola a video. todos. Voy a describir cómo configurar estilos de título, crear numeración e insertar tabla de contenido en Microsoft Office Word 2016. Entonces, aquí hay un video, cómo realizar tablas de contenido, y ya les voy a subir un video sobre cómo colocar referencias bibliográficas con normas APA. Aquí está un documento de cómo se colocan las normas APA, ¿sí? Cómo se colocan las citas, cómo se hace una cita textual, cómo se hace una cita de más de 40 palabras, cómo se hace una parafraseo, cómo se hace parafraseo, eh, y, y, cómo se hace una cita basada en el autor o una cita basada en el texto. Es que hay una cita basada en texto y hay una cita basada en autor. Aquí explica la diferencia entre lo uno y lo otro. Las reglas, cómo uno debe colocar, si hay dos autores o si hay más de 5 autores. También explica cómo se puede colocar una referencia electrónica, ¿no? Mire, por aquí está cómo se coloca un libro electrónico, una referencia electrónica, ¿sí? Y también cómo va la tabla de contenido, las referencias, cómo se colocan las referencias. Entonces, tal como les mostré, y esto lo hace automáticamente Word. Miren el ejemplo cómo lo hace automáticamente, ¿sí? Uno coloca la referencia, es muy fácil. Uno, si tiene los datos de los libros de donde uno saca, uno puede perfectamente hacer la referencia. Hay otras situaciones que son bien importantes que ustedes deben conocer. Por ejemplo, cuando uno consulta en Google, voy a entrar a Google. Cuando uno consulta en Google, existe una parte que se llama Google Académico. Google Académico. Exacto. Y aquí en Google Académico, uno busca, por ejemplo, uso de TICs en Colombia. Uso de TICs en Colombia. Voy a poner este tema. Y por acá, uso de TIC en las escuelas de Colombia. En las escuelas de Colombia. Buscar. Entonces, por ejemplo, uno encuentra este que está aquí, miren, ¿no? Factores que inciden en la implementación de TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en quinto de primaria. Yo cojo parte de esto que está aquí y le doy clic aquí en citar. Y aquí aparece la norma APA, miren. Entonces uno le da clic, control C, y supongamos que yo cogí parte de este texto. Voy a ponerlo acá. Sí, yo cogí un pedazo de este texto, digamos que esto, control C, lo pongo acá en el documento, por aquí, bueno, control V. Miren que este texto es una cita directa, entonces tengo que mirar en qué parte lo saqué. Pero acá yo puedo pegarla, perdón, control Z, puedo pegar
regreso acá, la referencia bibliográfica, ¿cómo se la pega? Aquí. ¿Cómo se cita? Entonces uno coloca. Opa, creo que me confundí. Es aquí, este. Sí, aquí. Sarmiento, ese, control C, y uno viene acá y control V. Y esto obviamente tiene que ponerle uno a esto. A esto tiene que ponerle tabular. Inicio, párrafo. Sangría francesa. Ya, listo. Y ahí aparece ya y ahí aparece el título y aparece ya con normas APA. Y obviamente acá tendríamos que colocarle Sarmiento, coma, ¿qué año? 2015. 2015, abro paréntesis, así se referencia con normas APA. Y acá se coloca la página. Página, entonces regresemos, ¿dónde estábamos? Por acá, eso. Aquí, en la página, ¿qué página es esta? 198 de la revista, página 198. Sus páginas 198. Esta es una cita directa. Esta es una cita directa. Tocaría mirar cómo se debe presentar esta cita directa. Pero esto es más o menos lo que uno hace. Entonces, miren que ahí ya quedan las referencias y queda cómo se presenta el documento. ¿Listo? Este es un ejercicio que yo he hecho para ustedes de cómo se debe presentar el trabajo, pero ustedes aquí tienen un formato que yo lo coloqué, título del trabajo, colocan su nombre, nombre de la institución, facultad de educación, informática básica, ¿sí? Después colocan aquí un resumen de lo que es, o sea, aquí este abstract es como decir la introducción. Viene la tabla de contenidos, viene la lista de tablas si se colocan tablas, la lista de figuras si se colocan figuras, el capítulo 1, la introducción, título 2, título 3, aquí vienen los títulos, y el capítulo 2, los títulos y cómo se debe presentar, las referencias y los apéndices. Esa es la forma como se presenta un trabajo escrito cuando le dicen los profesores que por favor le entreguen el trabajo con normas APA. Entonces yo quería mostrarles a ustedes para que ustedes sepan cómo entregar este resumen, este archivo con esto de las normas APA. ¿Para cuándo ustedes creen que podrían entregar esta tarea? Yo digo, aquí entre nos, que nos demos unos días y vayamos hasta el 15 de mayo o 20 de mayo, un mesecito. Sí, profe, un mes mejor. Sí, porque ¿Sí? si no queda muy pesado, claro. Sí, profe, un mes. ¿Les parecería bien si dejamos para el 24 de mayo? Sí, profe, Sí, profe. excelente. Ujú. No habría problema. No, A ver, para el 24 de mayo. Sí, profe, está correcto. ¿Sí? Sí. profe. ¿Están de acuerdo la mayoría? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profesor. Sí. 24 de mayo. 24 de mayo fue el domingo y la dejamos hasta las 12 de la noche. Para la Listo, entrega. profe. ¿Listo? Bueno, entonces queda la tarea número 2, que es una tarea bien
larguita, pero chévere y sustanciosa, pues yo sé que ustedes son muy pilos y lo van a hacer muy rápido. Profe, una pregunta. O sea, usted nos dice que hagamos el resumen, ¿no? Y la pregunta que le vamos a responder, ¿ese es en otro documento o ahí mismo? No, es en el mismo documento. Es que la respuesta a esa pregunta es el resumen Ah, ok. de este libro, Estrategias de Fortalecimiento de las TIC. Ujú. Yo no las pongo a consultar, yo ya les entrego más o menos la fuente, pero si ustedes quieren profundizar un poquito y buscar otras fuentes, pueden agregar otras fuentes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, haga de cuenta que esto es como decir, hacer un trabajo escrito con normas APA, ¿sí o no? Eso es nada más que eso, ¿sí? Y ahí tienen los elementos de cómo hacer. Si tienen alguna duda, vea, profe, no entiendo esto, o por favor, porfa, explíqueme de nuevo cómo insertar la tabla de contenido, cómo colocar la referencia en normas APA, yo ya les explico, y si están todas, pues yo también vuelvo y les explico a todos en un ratito. Eso no hay problema, o les envío por WhatsApp algún video o una explicación mía por WhatsApp. ¿Listo? Profe, otra pregunta. La pregunta, o sea, ¿se la puede responder o sea, a leer todo el documento con las propias palabras o como usted dice, necesariamente tiene que salirlo del resumen? O sea, el resumen obvio que tiene que ir, ¿no? Pero, o sea, digo, adicional a eso, ¿se la puede responder con las propias palabras o tiene que ser como Es que está? tú lo puedes responder con tus propias palabras. Ah, ok, profe. Sí, tú las puedes responder con tus propias palabras y con lo que has leído del resumen. Pero recuerda que son 7 páginas, Sí, profe. máximo, ¿no? Mínimo 4. 4. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, tengan en cuenta los elementos de un resumen y cómo se puede presentar bien el resumen. ¿Les parece? Bueno, entonces miren que ya la tarea quedó ya establecida la fecha. Esa es la primera tarea. Y como nosotros vamos hasta el 13 de junio, ¿sí se dieron cuenta? Que nuestro próximo encuentro es el 13 de junio. Entonces yo me tomé el atrevimiento de adelantar, porque el 13 de junio usted ya debe, por lo menos, cuando tengamos la clase, dedicarnos es a terminar la clase, pero también a aprender otras cosas que les voy a enseñar, cómo hacer una videoconferencia, cómo manejar un chat, bueno, todas estas cosas que las voy a explicar en el próximo encuentro. Pero yo quería que para el próximo encuentro hiciéramos estas 2 tareas que son sencillas. Entonces les explico lo que es comunicación de medios y TICs. Entonces la primera tiene que ver con esta que está aquí, que es un foro sobre qué ventajas y desventajas tiene el uso de las tecnologías en tiempos de pandemia. Miren que está como muy relacionado con lo que vimos en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces dice, contesta la pregunta en una tabla colocando las ventajas y desventajas del uso de TIC en estos tiempos. Puedes hacer otras preguntas a tus compañeros y contestarles si ellos tienen alguna inquietud de tus apreciaciones. Entonces, aquí ustedes pueden perfectamente hacer, presentarse, pueden perfectamente ustedes ir colocando algunas apreciaciones sobre eso. Yo esto no lo había activado, pero yo concibo que ustedes pueden perfectamente esto hacerlo hasta el mayo, hasta el 17 de mayo, hasta el 24 de mayo, como dejamos la otra tarea. Porque esto es un foro, esto es llegar y colocar, y entonces como ustedes ya han leído el documento que les acabo de entregar de la tarea pasada, pues es muy fácil para ustedes llegar y llenar esta parte. No sé si ustedes están de acuerdo en este segundo foro. Sí, profe. O sea, Sí. si yo les estoy poniendo mucho trabajo, me dicen. No, ahí está bien. Es que a mí me preocupa que cuando uno está de este lado, uno piensa
en los tiempos de ustedes, pero no se da cuenta de todas las circunstancias que ustedes viven. Hay una compañera de ustedes que viajó a Mocoa y estuvo, o sea, ella viajó antes de que decretaran la La cuarentena cuarentena. y ella no pudo regresar. Y entonces ella está sobreviviendo con un celular. Entonces ella me está mandando las tareas por WhatsApp. Yo acepto todo. Yo lo recibo a usted en WhatsApp, le recibo por correo electrónico, le recibo en la plataforma. Bueno, pero a veces uno desde acá, desde este escritorio, uno piensa, bueno, ellos están en su casa y tienen todo. Y mentira. Por eso es las preguntas que yo les hago. ¿Qué tecnologías tienen a su alcance? ¿Qué saben manejar? ¿Qué les gustaría aprender? Porque eso también me gustaría que ustedes me dijeran. ¿Qué les gustaría aprender a manejar? Bueno, pero este es un foro, ¿no? Esto es contestar una pregunta de ventajas y desventajas en el uso de TICS. Lo vamos a dejar hasta el 24 de mayo. Yo no creo que haya ninguna dificultad. Ustedes ya han leído el material anterior y con eso pueden ustedes perfectamente llenar y hacer un cuadrito sobre las ventajas y desventajas del uso de las TIC en estos tiempos. ¿Sí les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y la segunda tarea. Esta tarea es una tarea bien chévere. Se llama Ejercicio de Realización de Estudio Socioemocional y Tecnológico. Entonces dice, elabora una encuesta para el núcleo familiar para averiguar su estado de ánimo y qué piensa de las tecnologías. Entonces, ustedes hacen unas preguntas. ¿Cuál es tu estado de ánimo? Bueno, malo, tal. Preguntan cosas así. Si han estado mal geniadas, cuántas veces se pone mal geniada una persona en la semana, en la casa, ¿sí? A sus hijos, a su esposo, a su papá, a su mamá. Y usted hace eso, crea un formulario y puedes utilizar Google Form o otro medio y presenta los resultados en Excel, lo tabulas, los resultados, y elaboras un gráfico sobre eso. Elaboras una presentación donde expliques el resultado de tu estudio y subes el formulario y el archivo en Excel y la presentación en PowerPoint de lo que ustedes han hecho en este estudio. Es un estudio pequeñito. No sé si ustedes me entienden en este ejercicio, pero les voy a explicar cómo se maneja en Google Form. ¿Listo? ¿Cómo se hace un formulario? ¿No? ¿Están? Bueno. Sí, profe. Mira, yo quisiera que ustedes aprendan. Aquí estoy en mi correo electrónico. Miren, a mí me hacen invitaciones siempre, todas las semanas me hacen invitaciones para, por ejemplo, aquí me están diciendo cómo aprender a manejar Edmodo, que es una plataforma virtual para trabajar con los niños en los colegios, ¿no? Entonces, el día martes tengo una videoconferencia sobre cómo manejar esta plataforma. Bueno, estoy aquí en mi correo electrónico, quería mostrarles, estoy en mi correo electrónico y en la parte, hay aquí, en esa parte esquinera, hay unos 9 puntos, ¿sí? Dice aplicaciones de Google. Entonces uno le da clic ahí. Ojo que usted debe tener su correo institucional abierto. Miren, aquí aparece Gmail, Google Calendar. Aquí en Google Calendar siempre ustedes van a encontrar las videoconferencias. Si yo les programo la videoconferencia, miren, aquí está la videoconferencia, uno le da clic aquí y aquí uno puede unirse por teléfono o puede unirse directamente a la videoconferencia. A ustedes siempre les va a llegar al correo electrónico esta información, pero si usted por casualidad se olvidó, solamente tiene que entrar al calendario. ¿Y cómo se entra al calendario? Clic aquí en los 9 punticos y le das clic en calendario. Mira. ¿Esa sí se la sabía? Y usted ya directamente entra a las tareas que tiene que hacer. Miren, a mí me dice aquí las tareas que me deben entregar los estudiantes.
también está programado. Miren, hasta las 12 de la noche me deben entregar los conceptos de educación y pedagogía, el grupo de tercer semestre. Bueno, entonces, Google Calendar les da la posibilidad para que ustedes miren sus videoconferencias y también sus tareas o actividades para que les recuerde dónde están sus tareas y actividades, y también ustedes se pueden agendar. Aquí, como ustedes se dan cuenta, aparece Google Documentos, o sea, con esto ustedes pueden trabajar en binas o en grupos y pueden hacer un trabajo en grupo. Me olvidaba de decirles que el trabajo que acabamos de hacer, miren, aquí se puede redactar un informe, están todas las actividades que uno puede hacer, ¿no? Cómo se puede hacer la reseña, un informe, miren, aquí hay un informe, y está, puede uno compartir estos archivos. Entonces aquí están las guías didácticas, bueno, las secuencias didácticas. Yo tengo aquí todos mis archivos, ¿no? Por aquí hay las tareas que me han enviado, ustedes también, todas las tareas que me han enviado. Entonces aquí están los documentos de las tareas, de todo lo que tengo yo acá. Google Documentos, ¿no? Hoja electrónica. Aquí aparece cómo hacer una hoja electrónica. Igual también van a aparecer aquí las plantillas de cómo hacer asistencia, para tomar la asistencia, para hacer un boletín de notas, para hacer una lista de chequeo, calendarios, para hacer calendarios, y también uno puede una hoja electrónica en blanco, ¿no? Utilizar. Esto que les estoy mostrando se los voy a enseñar para el próximo encuentro, cómo trabajar online, ¿no? Aquí están las presentaciones en PowerPoint, ¿no? Es muy similar a lo anterior, pero yo quería mostrarles a ustedes formulario, Google Formulario. ¿Dónde está formulario? Aquí están los formularios, Google Formularios. Y aquí aparece en blanco, entonces uno le da clic en blanco, aquí escribe uno el título del formulario, entonces uno coloca, por ejemplo, formulario socioafectivo y uso de TICs. Entonces, aquí uno puede agregar preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí, descripción del formulario, aquí uno pues coloca, esto es una prueba. Salió el perrito. Esto es una prueba. Y aquí uno puede modificar. Entonces, si yo quiero aquí colocar de texto, pregunta de texto, yo le di clic aquí, ¿no? Añadir un título, un texto. Aquí coloco, por ejemplo, nombre. Puedo colocar aquí, escriba su nombre. Escriba su nombre. Bueno, y acá están las opciones. Entonces, pregunta, ¿no? Aquí empieza uno a colocar las preguntas que uno quiere utilizar. Por ejemplo, le digo, ¿cuál es su estado de ánimo actual? ¿Cuál es su estado de ánimo actual? Entonces yo le digo, bueno, feliz, regular, feliz, malo, bueno, feliz, triste, triste, mire. ¿Sí? Voy a agregar añadir otra pregunta. Entonces, acá coloco yo, ¿cómo usted pasa el tiempo
en cuarentena. Entonces uno coloca viendo televisión, TV, durmiendo, que es lo más que hacemos. Otros dicen leyendo. Otros dicen haciendo ejercicio. ¿Listo? Bueno, miren que ya vamos 2 preguntas, ¿no? Bueno, miren cómo va quedando. Miren. ¿Sí? Y uno, este formulario, uno lo puede enviar. Entonces aquí escribe el número de personas a las que uno les quiere enviar el formulario. Lo puede hacer por Facebook, lo puede hacer por Twitter, lo puede enviar por correo electrónico o lo puede enviar también copiando el link, enviarlo por WhatsApp, para que lo llenen por WhatsApp. Entonces, ¿cuál es la idea mía? Que ustedes diseñen un formulario y lo apliquen a unas 5 personas. Y lo chévere es que cuando uno tiene aquí las respuestas de esto, aquí ya les aparece en Excel la respuesta. Ya les aparecen las gráficas y la respuesta. Ya les aparece. Y solamente usted tiene que y hacer la presentación en PowerPoint. Entonces, ¿qué opinan de esta tarea? Ya les voy a agregar aquí les voy a añadir un video. ¿Cómo utilizar? Giovanni, venga acá, por favor. Te está reproduciendo algo muy pesado. Está entrecortado, no entiendo casi nada. ¿Cómo hacer formularios de Google? Entonces, miren que aquí hay un video. Cómo hacer un formulario de Google de manera rápida y sencilla. Este es la explicación de cómo hacer. Y alumnos de YouTube del canal Maestro Informática Español, hoy es lunes y aunque hoy... Entonces, estamos muy contentos porque iniciamos... Ya les coloco aquí este video de cómo hacer el formulario en Google de manera fácil, sencilla y rápida. Y yo creo que ustedes pueden perfectamente tener esta tarea para el 13 de junio. Voy a colocarla 14 de junio a las 12 de la noche. ¿Por qué la estoy poniendo para esa fecha? Porque para esa fecha tenemos nuestro siguiente encuentro y el último encuentro que ustedes tienen de este año, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo a esta tarea la podemos estar trabajando y le podemos estar haciendo algunos arreglos a esta tarea. ¿Listo? Podemos ir adelantando, ustedes me pueden ir mostrando cómo van avanzando en esta tarea y yo les puedo colaborar ayudándoles a mejorar ese formulario y cómo se puede hacer esa presentación en PowerPoint. Entonces, ya queda esta tarea para el 14 de junio. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. No sé, pues, si tienen alguna dificultad, me dicen. Bueno,
Entonces, quiero que ustedes, por favor, vamos a recordar las tareas y los trabajos que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, tenemos dos unidades. Tenemos la unidad de manejo de información. En la unidad de manejo de información tenemos un foro, que es contestar unas preguntas sobre cuáles son los elementos tecnológicos con los que cuento, tanto como computadores, tabletas, y también qué programas yo manejo. Y contestar estas dos cuestiones. ¿Qué tecnología manejo y qué programas yo manejo? Esa es la primera tarea, es un foro, es contestar esa pregunta. Profe, qué pena. Y ahí no se puede contestar la pregunta, ahí donde dice añadir un comentario a la clase. Ah, eso lo hago yo, pero ustedes desde allá, como estudiantes, ustedes tienen otra opción allá. Es que estás mirando desde el tablón del profe Álvaro, pero tú cuando entras a la clase, ahí te aparece contestar. Tú puedes contestar la pregunta. Ahí no te preocupes, que la puedes contestar directamente. Inclusive tú les puedes hacer comentarios a tus compañeras y compañeros. Bueno, entonces la primera tarea es Profe, qué pena. Lo que pasa es que no habíamos trabajado foro en la plataforma Classroom, sino en la plataforma de la universidad. Sino que cuando usted nos preguntó que en qué plataforma trabajábamos, pues en mi caso yo no sabía que la plataforma de la universidad se llamaba Moodle. ¿Es que es, profe? Moodle. Moodle. Entonces no sabíamos, pero más fácil ha sido en la otra plataforma, profe. Pero igual ya como de antemano usted ya la hizo en esta, pues es primera vez, profe, que vamos a responder un foro en esta plataforma. Es que es sencillo, es solamente contestar, no es tan complicado. No es tan complicado. Y subir las tareas tampoco no es complicado aquí en Classroom. No, lo de las tareas sí ya lo tenemos, ya hemos trabajado, profe, lo del foro nomás, pero igual, si como usted dice que no es difícil, entonces no hay problema, entonces, profe. No se preocupen lo del foro aquí en Classroom, no se preocupen lo del foro aquí en Classroom, porque el foro es fácil de contestarlo y de manejarlo. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, me dicen, y yo con mucho gusto les soluciono. Pero no es tan difícil. Ahora, a mí me gusta mucho Classroom por una sencilla razón, porque yo puedo bajar la aplicación al celular. Sí, profe, eso sí es Y bueno. ustedes desde el celular pueden mirar, pueden subir, pueden contestar directamente, no necesitan estar en el computador para contestar desde Classroom. Además, en el celular ustedes perfectamente pueden conectarse y pueden trabajar las cosas sin ningún problema. Entonces, a mí me gusta eso. En Moodle no se puede hacer eso, ¿no? Bueno, la otra tarea, pues, es la del resumen. Esta tarea es Profe, 4 de mayo. profe, qué pena, como yo no pude entrar a la clase a la hora indicada, ¿será que usted me puede decir para qué fecha es el foro que acaba de mencionar? El foro es para el día de hoy. Ah, para hoy. Esto es Okay. fácil. Esto tú puedes entrar y ya ir contestando. Porque la pregunta no es tan difícil, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que tú manejas en tu casa? ¿Con qué cuentas en tu casa? ¿Y qué programas tú manejas? Ah, ok. Sí, es sencilla, esa pregunta es muy sencilla, ¿no? Y la tarea sí es para el 24 de mayo. Ah, ok, profe. Es para el 24 de mayo. Ok, muchas gracias. Esta es la primera parte del manejo de información. Y tenemos la segunda parte que tiene que ver con comunicación por medio de TICs. Esta es un foro, este es otro foro, o es una pregunta que hay que contestar, ¿sí? Yo le digo foro, pero es una pregunta que uno tiene que contestar. Es muy fácil, la pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las TIC en estos tiempos? Y
puedes tú trabajar esta pregunta hasta el 24 de mayo. Puedes contestarla esta pregunta hasta el 24 de mayo. Y la tarea que va a quedar para el 14 de junio es crear un formulario e ir mirando los resultados en Excel, hacer un gráfico estadístico de esos resultados y hacer la presentación en PowerPoint de esos resultados. Pero esta tarea la vamos a ir trabajando de a poco en poco. O sea, en la medida que usted vaya haciendo el formulario y vaya llevando las preguntas, se van comunicando conmigo y yo les voy enseñando cómo ir haciendo la tabulación y cómo ir presentando los resultados y cómo elaborar el gráfico. Este trabajo sí requieren de acompañamiento mío y sí requieren de que usted esté en contacto conmigo. Entonces, por eso la he colocado hasta el tiempo del 14 de junio. Entonces, ¿estamos de acuerdo con las tareas? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme? Profe, yo, es que no me aparece ¿la qué es? En Classroom no me aparece a mí no de la comunicación por medio de las TIC, no me aparece el tema. Sí, es que tú debes estar aquí, mira. Una cosa es el tablón. En el tablón me aparecen todas las preguntas y todo, ¿no? Y acá en trabajo en clase, aquí aparece todos los temas. Manejo de información y comunicación por medio de TICs. Y ahí te aparecen las preguntas. ¿Sí o no? ¿Sí las miras o no las miras? Tú debes estar mirando desde allá, ¿no? Desde tu Classroom. Sí, profe, pero solo me aparece, como decir, me aparece la de producción de textos, la de historia de educación y modelos flexibles, pero no me aparece la de informática básica. ¿Cómo? Perdóname, a ver si no entendí. O sea, no aparezco inscrita en el curso, no me aparece. O sea, ¿tú no estás inscrita en el curso? No, no me aparece, ajá. Personas, a ver, yo tengo aquí todas las personas. No sé si tú estás mirando. ¿Cuál es tu nombre? Moncayo Adriana aparece. Adriana Moncayo. Ujú. No, porque tú no has activado el curso todavía. Yo te envié a tu correo electrónico institucional y ahí debe aparecer Classroom. No, profe, tampoco me llegó el correo, por eso me tocó A pedir ver, el link. voy a invitarte de nuevo. Eso no hay problema. Dale, profe. Dame tu Ujú. correo electrónico, perdón. Moncayo. Ujú. Moncayo. Moncayo. Punto Adriana. Ve ahí estoy. Moncayo. ¿Cuál es? Este. Sí, ese, exacto. Listo. Invitar. Ya. Te acaba, ahora en un ratico te debe Sí, ya me llegar. llegó, profe. Ya me Ya llegó le- el profe. Ya, listo. Profe, una pregunta, qué pena. Dime. ¿A cuántas personas tenemos que hacer la encuesta? Un promedio, un mínimo de... A unas 5 personas. Porque en una casa, ¿cuántas personas más o menos habemos? Como Sí, unas profe, 5. unas 5. Ah, ¿Sí o listo, no? profe. ¿Sí? Ahora una pregunta que les hago ya a ustedes, para no molestarlas tanto. Es que yo lo que trato es de no estresarlas. Es que en este tiempo estamos... Gracias, profe. Cosa. Yo te digo una cosa, si mi esposa ahorita llega, coge y me dice, vea Álvaro, venga, ayúdeme a lavar los platos, yo le contesto de una manera, dice, estoy trabajando. Porque uno se estresa, ¿no? En esta cuarentena. Entonces yo no quiero estresarlas a ustedes. Supongamos que en mi casa solamente hay 2 personas. Profe Álvaro, ¿qué hago si solamente tengo a mi esposo aquí al lado? Pues hazle a alguna de tus compañeras por WhatsApp y une a unas 4 personas más y ya tienes 5, ¿sí o no?
Entonces, ustedes tienen, por WhatsApp, pueden perfectamente enviar el link para que le llenen el formulario de las preguntas que ustedes vayan a diseñar. ¿Y cuántas preguntas podríamos hacer, profe Álvaro? Pues ustedes pueden hacer de 5 a 10 preguntas, las que ustedes quieran, pero tienen que ser preguntas así como las que les puse en el ejemplo o las que les coloqué ahí cuando hicimos el ejercicio. ¿Listo? Bueno, ahí, por ejemplo, ustedes me dicen, profe Álvaro, tengo estas inquietudes, y ustedes me escriben al WhatsApp y yo les digo, esa pregunta está buena, esa pregunta no la hagas, esa pregunta no se entiende, ¿sí? O sea, vamos a construir en conjunto. Adriana, ¿no? ¿Ya te metiste? ¿Ya estás en el curso? Porque todavía no te tengo acá activa. A ver, voy a mirar cuántos estudiantes tengo. Personas. Claro, trabajo en clase. ¿Cuántas personas tengo? 12. Solamente tengo 12. Todavía no le has dado clic. Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan que decirme? En estos momentos, habemos 13 personas. Está Alexandra, Ana María, Dayana, Diana Mercedes, Karen Marixa, Marta Dayani, Mile Giselle, Adriana Moncayo, Paulina Narváez, Sandra Natalí, Jamie Carolina y Yulady Vanessa Ortega. Y David Andrés Bastidas también está con nosotros. O sea, estamos 15, somos 16. Creo que la compañera que está por fuera, pues no se ha podido comunicar, pero les agradezco mucho que ustedes hayan participado de esta videoconferencia. No sé si ustedes, profe, sería tan amable de cómo presentar los resultados en Excel, de explicar cómo presentar los resultados en Excel. Mira, hagamos un ejercicio sencillo. Los resultados en Excel, si usted utiliza Google Formularios, él automáticamente les presenta gráficos y les presenta las tablas. O sea, yo lo que quiero es que hagan las preguntas y automáticamente les hará Excel las gráficas. En el próximo, en un momentico, ya les voy a presentar yo un ejemplo y les voy a subir el ejemplo ahí en Informática Básica para que lo tengan en cuenta. Pero me gustaría que ustedes hagan las preguntas primero y se comuniquen conmigo y yo les voy explicando a cada uno de ustedes. Una pregunta que quisiera hacerles. ¿Tienen posibilidad de hacer el trabajo en Vinas? ¿Les gustaría hacer alguno de los trabajos en Vinas? ¿O en grupos de 3 máximo? Sí, profe. ¿Cuál de los dos trabajos les gustaría hacerlo en Vinas o en grupo? El más largo, profe. El más largo, profe, sí. ¿Y cuál es el más largo? El resumen, profe. Sí, el del resumen. ¿El cuál? El que tiene la norma capa, el de información básica. El primero, profe. El primero. Entonces, a ese les admito que lo hagamos, el del manejo aplicado de la información. Yo había colocado que este trabajo lo podríamos hacer en Vinas. O de a 3 personas. Máximo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces quedamos que el trabajo de
El resumen lo podemos hacer en vinas o 3 personas máximo. ¿Listo? Listo, No me profe, voy a gracias. salir, profe, 4. No. Somos 4 de la gallada, no. De a 3 o máximo, máximo de a 3 o en vinas. ¿Listo? Bueno, entonces Profe, quedamos. ¿Alguna tengo otra? tengo una duda. En el Dígame. caso de las encuestas que le vamos a facilitar por vía email o WhatsApp a los familiares, cuando ellos ya nos devuelven el formulario diligenciado, nosotros tenemos que hacer una carpeta o cómo será para que nos pueda arrojar el resultado, PowerPoint o... El resultado queda consignado en el formulario en tu correo electrónico. O sea, tú entras así como te mostré por el correo electrónico y entras por ahí por los 3 puntitos, los 9 puntos. Y le das clic en respuestas y ahí ya te aparecen las respuestas de todas las personas que han llenado. Ah, ok. Le das clic en el icono de Excel y te da la tabla y te da los gráficos. Ah, ok. Por eso es chéverísimo manejar Google Formularios. Claro. Y ahí uno puede inclusive hacer exámenes y ya uno no tiene que preocuparse por saber cuánto saca cada estudiante porque automáticamente él le saca la nota del estudiante. Sí, porque por ejemplo un examen que nos hizo el profe hace unos días, el de matemáticas, estaba diseñado en ese mismo sistema y el resultado de la nota fue como 20 minutos después o hasta menos, yo creo. ¿Quién crees que le enseñó? Ajá. Nomás eso te digo. Yo le expliqué cómo hacer eso. Pero gracias, profe, por enseñarnos. Es muy interesante, profe. Yo quise escoger esta opción porque hay muchas herramientas, pero quise hacer este ejercicio para que ustedes vayan aprendiendo cositas que son importantes y que les pueden servir para el resto de sus estudios. Y verán que vamos a aprender cosas chéveres. El próximo encuentro les voy a enseñar a manejar otras 2 herramientas más, pero ya no les voy a dejar más trabajo. Esa es promesa del profesor Álvaro Gómez. O sea, bueno, profe, lo vamos a verá que está grabado, ¿no, profe? Sí, claro, ya está grabado. Y sigue grabando. Y no te preocupes, no les voy a colocar más tareas. Las tareas que están, ya están. Lo que vamos es a procurar que con lo que ustedes me respondan, yo mirar qué más les puedo enseñar y les enseñaré otras aplicaciones, pero no dejaremos trabajo para eso. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces les agradezco mucho por el encuentro. No sé si ustedes van a recibir un link donde hay un formulario para evaluar esta clase y porque siempre se evalúan las clases de los profes. Entonces, por favor, llenarán el formulario y evalúen al profesor Álvaro en la clase, cómo la miraron. De todas maneras, yo soy muy agradecido que hayan participado en este encuentro. Sé de todas las dificultades de muchos estudiantes para conectarse, pero Dios proveerá. Y cuídense mucho, porque sin ustedes nosotros no somos nada. Que mi Dios los bendiga a todos. Amén, profe. Que le vaya bien. Saludos a todos, compañeros. Hasta luego. Amén, profe, muchas gracias. Por Dios les WhatsApp o por correo electrónico nos comunicamos. Vale, profe. Listo, profe. Gracias. Gracias. Que mi Dios los bendiga. Amén. Amén.